gracias a ustedes, estimados oyentes, por supuesto, los seguidores de actualidadigente.com. Hoy les vamos a llevar a ustedes un programa bastante importante. Importante porque a lo largo del tiempo hemos venido sosteniendo, igual que muchas personas, que un país, la única forma que tiene de salir adelante es a través de la educación. La educación es fundamental. La educación es el punto de equilibrio de toda nación. De hecho, si no hay educación, pues comenzamos a tener todas las fallas. Los países tercermundistas, los países que están en el cuarto mundo, ¿por qué han tenido tantos problemas para salir adelante? Porque no hay educación. Porque quienes dirigen estas naciones no tienen un sentido claro del significado de la sabiduría. La sabiduría es necesaria para avanzar en el tiempo. Es por esta razón que cuando este 15 de enero se está celebrando el Día del Maestro, más no el Día del Educador, como lo dice nuestro invitado de hoy, Máximo Briceño. Es el Día del Maestro, es el que enseña, el que va más allá de una simple lectura o de un simple conocimiento. El que le dice cómo se debe actuar en la vida y cómo tiene que actuar la persona en el tiempo. Es por ello que hemos decidido invitarlo a Máximo Briceño para que nos comente un poco su punto de vista como educador. ¿Qué significa el 15 de enero para los maestros de Venezuela y sobre todo para los maestros del Estado Mérida? Bienvenido acá a Máximo Briceño. Muchas gracias. Bueno, definitivamente que ser maestro, usted puede ser profesor, puede ser licenciado, puede ser ingeniero, pero llegar a ser maestro es otra cosa. Maestro es sabiduría, como los griegos. El placer mayor, el elixir mayor de la vida está en saber, o sea, la importancia que le daban nuestros padres en la cultura occidental a lo que es la sabiduría. Una persona que transmite sabiamente lo que sabe, que enseña con el ejemplo, que enseña con su conducta, con su modo de actuar, con su modo de ver la vida, con enseñar a preguntarse por las cosas, el por qué, el para qué, el cómo. Eso es ser maestro. Maestro no es solamente tener el título de profesional de la docencia, es que maestro implica también que los problemas sociales forman parte también de tu vida, es decir, que los problemas que tiene la sociedad, los problemas que si tengo que hacer cola para los productos, eso también es parte de la misma preocupación de un docente, que el asunto que yo no dejo al vecino tranquilo, no lo dejo dormir en paz, porque mi conducta de mantener un sonido a todo volumen, eso, conducta, es enseñada por quién. Si fueran maestros los que uno tuvo, lógicamente que tendría una educación apropiada, una educación que, como usted lo dice de manera muy certera, la educación es el mecanismo de desarrollo de los países. Es lo que hace que los países se identifiquen plenamente en vías, en camino a un desarrollo progresivo, no tanto económico, sino desarrollo de la integridad del ciudadano, del comportamiento social de ese ciudadano. Por eso te digo que ser maestro no es nada fácil, no es nada sencillo. Y si estamos conscientes, el maestro se va construyendo, se va formando, y creo que uno de los problemas que tenemos en este momento más grave es que no hemos dado la importancia de vida, la importancia necesaria a quienes nosotros llamamos educador. Educador es una cosa, pero maestro en definitiva viene a ser el mecanismo, la vía expedita para formar a la sociedad. ¿Qué significa ser maestro en el Estado Mérida? ¿Por qué se lo pregunto? Usted ha venido en reiteradas oportunidades denunciando el que no hay la posibilidad de que les cancelen las deudas. Pero a mí también me llama la atención los titulares de los medios de comunicación en la entidad, donde el primer mandatario regional, Alexis Ramírez, ha manifestado que ya va a comenzar a cancelar, que ya ustedes están mejor, que en su gestión ha sido más atendido este sector. En primer lugar, ser maestro en este gobierno realmente es una desgracia, es una desgracia. ¿Cómo explicarle a un maestro estatal que gane menos del salario mínimo? ¿Cómo explicar que ese maestro que está en las aulas de clase no tiene seguridad social, ni para él ni para su grupo familiar? ¿Cómo explicar que ser maestro en el Estado Mérida es lo más terrible que puede haber? El año pasado se incrementó salario en el mes de septiembre y los docentes nacionales cobraron obviamente sus beneficios. Nosotros hasta la fecha no hemos cobrado los beneficios que establece esa convención colectiva nacional. Y no es que me pagues el 50% porque corresponde al año 2014, no es que tú tienes que pagarme la retroactividad completa, porque en el 2013
se dejaron de cobrar 4 meses. El docente no cobró 4 meses. Y esa es la deuda mayor. Es decir, hablar de nimiedades como incidencias en el 2009 o incidencias en el 2010 no subsana el conflicto con los maestros estatales. Y cuando hablábamos de ser maestro, imagínate que el maestro requiere capacitación y actualización permanente en su ejercicio profesional. Eso desapareció. Es decir, no tenemos formación para los docentes permanentes en matemáticas, en ciencias naturales, en ciencias sociales. Es decir, hemos perdido la fe en la educación. Y cuando perdemos la fe en la educación, estamos dando un paso atrás, porque la educación es el mecanismo de desarrollo de las naciones en el mundo. Por eso, ser maestro en el estado de Mérida, recuerda que Mérida es la cuna de las reformas educativas. En el año 91 se convirtió en el estado piloto de la reforma educativa. Hoy día no podemos decir lo mismo, porque la educación en Mérida se volvió realmente un dilema y un problema serio. El irrespeto permanente a la carrera docente, donde no se respeta lo que establece el 104 de la Constitución, que es que el ingreso al servicio educativo tiene que hacerse por vía de los méritos, por vía del concurso de mérito, y los cargos en la carrera docente para llegar a coordinador, subdirector, director, tiene que hacerse por vía del concurso de mérito y oposición. Si eso no se respeta, entenderás por qué yo digo que es una desgracia, porque no tenemos realmente una prueba, una evidencia que nos diga a nosotros que en los últimos años hemos querido adecentar el sistema educativo. Si nosotros aplicáramos lo que está en la Constitución, en el marco legal de la misma Ley Orgánica de Educación, el reglamento del ejercicio de la profesión docente, yo le aseguro a usted que estuviéramos hablando del mejoramiento progresivo de la calidad de ese servicio educativo. Es decir, ustedes cuando egresan de las universidades o de los pedagógicos, cuando ustedes obtienen ese título y quieren seguir avanzando con una maestría, con un posgrado, con un doctorado, se les hace totalmente imposible porque es cuesta arriba, debido a que son ustedes quienes lo financian. No hay posibilidad de que el Estado les pueda financiar eso acá en la actualidad, cuando se habla tanto de un avance social. Nosotros, cuando hablamos de la construcción de un hombre nuevo, que nos llenamos la boca hablando de un hombre nuevo, tenemos que ver que el futuro del país no es el hombre que estamos formando, sino la calidad de los maestros que están formando a ese. Porque esa es una ecuación sencilla. Si tú tienes los buenos maestros, tendrás los buenos ciudadanos. ¿Y qué ocurre? Que aunque tengamos un contrato colectivo de trabajo, que en muchas de sus cláusulas dice créditos educativos, facilidades para estudiar o avanzar en los estudios de posgrado, especialización, maestría y doctorado, son los mismos docentes que tienen que sacar de su dinero para llegar a una formación que les permita avanzar en el conocimiento. Porque si al comienzo de esta entrevista dije que el elixir de la vida es la sabiduría, ¿cómo es que nosotros vemos a los maestros con displicencia? No entendemos que el que hay que facilitar una formación es a nuestros maestros en servicio, pero no es así. El que tiene que pagarse los estudios es el mismo maestro. Usted ve que hay otros gremios que gozan con la facilidad que la misma universidad le paga a sus profesores los estudios de avanzada, de cuarto y quinto nivel, pero en el nivel nuestro, que es el nivel fundamental, porque está el preescolar, la media, la básica, el diversificado, el profesional, o que ahora llamamos otra vez el famoso liceo o el bachillerato, no estamos haciendo la tarea como los gobernantes no están haciendo la tarea, no están impulsando el aparato productivo, porque al impulsar el aparato productivo es que inviertes en educación, en el recurso humano, en la mano de obra para formar a ese muchacho para que esté adaptado a las necesidades que un país como el nuestro reclama. Pero a ustedes lo están escuchando en estos momentos y lo están viendo por actualidadigente.com. Esa persona que está allá en estos momentos observándolo, ¿cómo le decimos a ellos que ustedes son de carne y hueso, que ustedes son tan ciudadanos como los políticos que nos gobiernan, que tienen las mismas necesidades de hambre, de vestirse, de vivienda, de salud, de la propia educación, pero que en los actuales momentos eso pues tiende a estar cercenado? Entonces se ve frustrado el maestro, y con qué ganas sale a impartir el maestro cuando no tiene ni siquiera para conseguir el pago del transporte de una buseta, menos de un taxi. Esta es una situación que cada día se está observando más y más, se va observando cada día más en diversos planteles educativos y tiende a desmejorar la educación porque todos los días hay nuevo conocimiento y si no hay actualización, automáticamente vamos hacia el camino de la mediocridad. Claro. Nosotros tenemos algunos ejemplos clásicos de literatura que nos dicen, hay 4 patas que tiene una mesa en la sociedad: lo económico, lo social, lo político, y la 4ª pata es la ética. La 4ª pata de esa mesa es la ética, y la ética se construye en las aulas de clase.
nosotros no estamos haciendo un esfuerzo como país por adecentarlo. Los niveles de corrupción son alarmantes. La corrupción por los $2 de Caribe, no hay todavía responsable de eso, pero sí hay un responsable y todos lo sabemos. Cuando un sistema educativo está en crisis, está resquebrajado, eso se siente en la sociedad por los niveles de corrupción, de criminalidad, de violaciones al Estado de Derecho incluso. Entonces, si eso es así, la respuesta, ¿quién la tiene? La tiene el mismo Estado, porque el Estado no es el gobierno, el Estado son las leyes de la República. El Estado impulsa la educación por vía del mandato constitucional, de la educación para todos, en igualdad de condiciones, sin exclusión, que se hagan los concursos sin excluir a los egresados de una universidad o de otra. Si tú violas eso, estás violentando lo más sagrado, que es la ética de una sociedad. Y si tú violentas la ética, no tienes ninguna sociedad que valga, porque ese es el fundamento de la sociedad. Y nosotros, aludiendo al maestro Aristóteles, la ética es el arte de comportarse bien, de conducirse bien. ¿Y cómo se conduce uno bien? Por el magíster, que tú lo has dicho claramente, por el maestro. El maestro es la sangre y el corazón de un país. Y si nosotros no entendemos que la enseñanza de la ética se hace con verdaderos profesionales de la docencia, aquí el dinero no nos va a salvar a nosotros. Podemos ser un país extraordinariamente rico, como se dice por los ingresos petroleros que tenemos, ingresos extraordinarios. Ningún país de América Latina tiene esos ingresos. Pero ¿cómo que tenemos unos ingresos tan elevados y tenemos una educación en la crisis actual que tenemos en el sistema educativo? La ética, Horacio, porque la ética es el fundamento de la sociedad y se enseña en la escuela y se copia del maestro. Y el maestro no es porque sea licenciado o profesor, sino porque construye a partir de su propio ejemplo, el ejemplo que tiene que enseñar a quienes van al encuentro con el discurso de ese maestro. Desgraciadamente, siempre repito yo, que Dios bendiga al magisterio, porque hay que ser valiente para estar en las aulas de clase sin seguridad social, sin seguro de accidente personal, sin un salario adecuado, con una deuda cabalgando y sin seguridad de lo más elemental, que es hasta el cajón para enterrarlo a uno en caso de... Es decir, que ustedes son una especie en extinción. ¿Le podemos decir eso a nuestros oyentes? ¿Son una especie en extinción el maestro? ¿Cuál es el destino del maestro de continuar esta política educativa en Venezuela? Cercenando la figura del maestro, impidiéndole que se capacite, impidiéndole que se actualice, impidiendo que los mejores ingresen a las aulas de clase. Tú estás cercenando la condición académica de un país. No puedes aspirar a más. Y estamos asistiendo, sí es verdad, estamos asistiendo a los albores de la destrucción del sistema educativo. Estamos destrozando el sistema educativo de manera inmisericordia. Cualquiera que se siente en la zona educativa piensa que eso es una agencia de empleo. Cualquiera que se sienta en el espacio de la Dirección de Educación piensa que eso es una agencia de empleo. Mientras no adecentemos el mecanismo de ingreso y la condición de nuestros educadores, su clasificación, su ascenso, propulsar los mecanismos de formación docente, que insisto en eso, recuperemos el CRAN, el Centro Regional de Apoyo al Maestro, que se convierta realmente en la formación de los docentes que el país sueña tener. Es una gran mentira pensar que las cosas están bien. No están bien mientras no se haga la tarea y se corrija la plana, como cuando uno tenía un error ortográfico o gramatical, que la maestra se empeñaba, las buenas maestras se empeñaban en que usted escribiera bien y que se expresara bien. Pero el buen maestro también enseña que tú tengas criterio propio, que tengas una manera de pensar tuya, muy tuya, que la saques de tu criterio después de haber visto qué cosa, un discurso libertario. En su opinión, ¿dónde ha comenzado a fallar la educación en Venezuela? En su opinión, ¿en qué año? A través del tiempo, de esa experiencia, de esa vasta experiencia que tiene usted como educador y como ejemplo de ciudadano. Yo tengo que decir con mucha propiedad, a veces hablamos mucho de 1932 con la creación de la Sociedad Venezolana de Maestros de Educación Primaria. Fíjate que el ilustre americano, Guzmán Blanco, en 1876 envió a unos maestros a Europa y a los Estados Unidos a prepararse, que fueron los primeros profesionales de la docencia. Nosotros hemos tenido presidentes que han visto el asunto y se han preocupado. Y nace el abolengo cuando gremialmente entendemos en el 32 que hay que organizarse, crear la primera convención de maestros donde íbamos nosotros a discutir que a los gobiernos hay que exigirles condiciones de trabajo que correspondan con la difícil misión que nosotros tenemos. Pero no les gusta hablar de cuarta y quinta aquí a nadie, pero es que ha sido un problema de ADEC, COPE y Rojos meter al amigo, al compañerito, al aula de clase porque pegó
unos afiches porque está haciendo proselitismo. No, la educación es un hecho muy delicado. Hasta los japoneses le hacen la venia al maestro. Nosotros, ¿cómo vemos a nuestros maestros? Como un ser casi despreciable. Eso no, nosotros tenemos que retomar el camino de interpretar que el maestro es la figura central de la sociedad, es la conciencia social y el que forma la conciencia social. Los gobiernos, independientemente de quién sea, tienen que entender que la educación es el vector, el mecanismo de desarrollo de un país y que los mejores tienen que estar en las aulas de clase. O es que porque es una escuela rural no tiene derecho a tener un buen maestro. O porque si es una escuela que está metida en un barrio, Pueblo Nuevo, Simón Bolívar, Piedra del Llano, Campo de Oro, no tenía derecho esos ciudadanos a tener buenos maestros. Entonces, la discusión sigue abierta, Horacio. La discusión sigue abierta. Usted quiere una revolución. Las revoluciones existen cuando llevan implícito educación. Una revolución educativa es lo que necesitamos. Totalmente de acuerdo. No es política, es educativa. Porque si nos atenemos al concepto polis, ciudad, y de la politeia, de educación, de paideia, educar, obviamente que el maestro es el político más grande de todos los políticos. Porque enseña al muchacho a tener criterio propio, a tener sentido común de las cosas, a dilucidar qué es lo bueno y qué es lo malo, porque le dijimos que lo hacía por ética. Yo puedo ser protestante, pero no necesariamente me tienen que seguir a mí en mi religión, me tienen que decidir qué hacer. Puede ser católico, judío, maometano. Yo en lo particular creo que lo que tenemos que propiciar es que tú tengas la posibilidad de decir, profesor, yo estoy en desacuerdo con usted, o yo opino que, mi estimado y querido profesor. Es decir, que tenga criterio, que sea crítico en definitiva el alumno frente al docente. Claro que sea crítico, pero no es cuando al gobierno le interesa. Que sea crítico para desmontar una manera de pensar y montar otra, no. Que sea crítico de veras, que sea capaz de revisar una postura, otra postura y otra, y decidir por su propio entender y por su propio razonamiento qué le interesa y qué no le interesa. Creo que ese ciudadano a muy pocos gobiernos les gusta, porque a los gobiernos como que les interesa es que uno siga siendo partidario de algo que no comprende, pero donde todo el mundo va porque necesita que le resuelva. El borrego no funciona para los efectos suyos. El borrego no debe funcionar. El borrego no debe funcionar ni como educador ni como alumno. El primer ejemplo. Me gustaría, ya en un minuto antes de despedirnos, porque el tiempo se nos ha acabado, que le dejara un mensaje a todos los maestros en general y por supuesto a los alumnos y a los políticos. 30 segundos. Primero, yo considero, lo último que dijiste es extraordinario. No es hacer borrego a lo que enseña un maestro. Un maestro enseña a pensar y a preocuparse por los problemas sociales. Los problemas humanos son problemas míos, porque yo soy educador y enseño también como coyuntura a solucionar los problemas. Y desde el corazón de un educador tiene que estar consciente que no siempre le van a decir que sí, que va a encontrar disidencia y que va a encontrar distintas opiniones a lo que él piensa. Creo que establecer el criterio de pensar es la columna vertebral de un buen maestro, de un buen señor que con su ejemplo está marcando el camino para que usted, ciudadano, tenga su propio criterio de las cosas. Y un ejemplo político es, ¿cuál? Decido lo que a mí me interesa por mi país y no porque usted me lo impuso, sino yo decido por mi propia conciencia social. Creo que es el ejemplo mayor. Muchísimas gracias, Máximo Briceño, por haber estado acá en la Actualidad y Gente. Estas puertas están abiertas, como siempre, estos micrófonos, este espacio, para dar a conocer cada uno de los problemas y de los logros que tienen ustedes a través de la lucha como educadores. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado allí en sintonía. Les decimos que actualidadigente.com está a la orden, está abierto. Este es un canal alternativo, abierto para que usted se exprese. Aquí no hay sesgos de ninguna naturaleza. Si usted se hace responsable por lo que dice, si no ofende a los demás, si tiene proyectos, si tiene propuestas y si tiene sus denuncias, aquí están completamente a la orden estos micrófonos, este canal y esta cámara. Estuvo con ustedes Horacio Contreras. Será hasta una próxima oportunidad.